Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroads. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico de mediados de semana, miércoles 7 de la noche. Para mí es una bendición poder saludarles, contactarme con ustedes, poder prácticamente enseñar la palabra de Dios usando los medios que Dios nos ha proveído para que lo podamos hacer en estos tiempos. Yo espero que ustedes estén saludables, espero que ustedes estén contentos, llenos con muchas bendiciones que Dios les haya dado y pues que estén saludables, ¿verdad? Que estén contentos, que estén tomando todas sus precauciones. Para mí es una bendición en realidad que nos podamos comunicar a través de estos medios y tener nuestro estudio, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico que por lo general lo tenemos en el templo. Muy bien, hoy vamos a estar terminando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Hoy se termina ya. Mire que venimos desde Apocalipsis enseñando libro por libro y hoy estamos terminando, gracias a Dios, ya también el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia y a todas las iglesias, porque trata con todas las iglesias en realidad. Esta epístola está cargada de doctrina acerca de la gracia del Señor, acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús y ha sido para mí de mucho aprendizaje. Espero que ustedes también hayan aprendido algo, hayan sido edificados y sigan todavía. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 18 en Gálatas 6. Yo se los voy a leer, ¿ok? Gálatas 6, del 11 al 18. Dicen así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Permítame hacer una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de dirigirme a mis hermanos, Señor, de esta iglesia donde usted nos ha puesto, Señor, para hacerla funcionar, para que cumpla con ese objetivo por el cual usted la trajo a la existencia, Señor, a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, atentos, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir escudriñando las Escrituras, Dios. Le pido que usted nos siga enseñando, que su Santo Espíritu sea el que nos siga enseñando, nos siga guiando a toda la verdad y nosotros, Señor, sigamos de esa manera siendo edificados. Quiero rogarle por los enfermos, Dios, por todos los enfermos de nuestra congregación, por los que tienen dificultades, por los que tienen problemas, Señor, por aquellos que quizás quedaron sin empleo. Dios del cielo, que usted sea con ellos. Pero también le doy las gracias, Señor, porque hasta este momento yo no he sabido de ninguno de mis hermanos que haya sido afectado por ese virus que nos está atacando a nivel de todo el planeta, Señor. Por eso estoy agradecido con usted igualmente. Y le pido, Señor, que usted pues nos siga ayudando, Señor, nos siga edificando. Y que todo sea para su gloria y honra, Dios. Le doy las gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mira, hermanos, que el domingo pasado me fui bien contento porque no tosí del todo. No sé qué hice, pero esta tos no me deja en paz otra vez. No sé qué voy a hacer. Bien, sabe que por lo general en sus epístolas el apóstol Pablo acostumbraba a concluir con saludos y bendición. Por lo general así lo hace él. En todas sus epístolas concluye, saluda, da saludo de otros hermanos a las iglesias a las cuales él se ha dirigido y también da una bendición. Y esta epístola a los hermanos de Galacia no es la excepción, también termina así. Pablo concluye su carta a los hermanos en Galacia, incluyendo en ella un par de sugerencias, últimas sugerencias, un par de últimas observaciones y una bendición también igualmente.
Miramos que el apóstol Pablo había invertido tiempo y esfuerzo en la edificación de las iglesias en la región de Galacia, que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Todas esas ciudades componían la región de Galacia en Asia Menor. Todo marchaba bien después de la partida del apóstol, después que había edificado las iglesias, les había enseñado sana doctrina, se había marchado, todo estaba bien. Hasta que llegaron los judaizantes legalistas y trastornaron la doctrina de la gracia del Señor en esa región, en esa región de Galacia. Y Pablo trata como tema central entonces ese legalismo, lo contrarresta drásticamente, ese legalismo que querían imponerle a los hermanos Gálatas, a algunos judíos, y exhorta a la iglesia a no aceptar ese tipo de legalismo, incluyéndonos a nosotros en los tiempos modernos, también que no aceptemos legalismo porque nosotros nos movemos por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios, estamos en el periodo, en la dispensación de la gracia, el periodo de gracia, y eso es algo muy importante para nosotros. Gracia no significa que vamos a hacer lo que querramos y vamos a vivir como querramos. Significa que por la gracia de Dios hemos sido salvados, significa que por la gracia de Dios somos lo que somos y que por la gracia de Dios hemos sido registrados en el libro de la vida, el cual maneja el Cordero de Dios allá en el cielo. Entonces, eso significa la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios. Y concluye entonces la epístola haciendo a los hermanos algunas sugerencias con este respecto. Últimas observaciones a los Gálatas es el título de este pequeño estudio, porque ya son los últimos versículos, ¿verdad? Últimas observaciones a los Gálatas, o sugerencias, si le puede llamar así usted. No dejarse engañar por jactanciosos. Ese es lo primero que él le sugiere. A no dejarse engañar por jactanciosos, a no dejarse influenciar por personas jactanciosas que se jactan en ellos mismos, que se jactan en lo que hacen, que se jactan en lo que dicen, que se jactan nada más. Son personas llenas de orgullo y esto del apóstol Pablo, usted sabe cómo ataca el orgullo, cómo ataca el orgullo de ciertos cristianos. Él estaba enfrente de todo eso, contrarrestando todo eso. Y lo siguió haciendo hasta el último día de su vida en realidad. Recuerde, antes de ser llamado el apóstol Pablo al apostolado, su nombre significaba algo grande, era Saulo de Tarso. Después de ser llamado por el Señor Jesucristo al apostolado, viene a ser Pablo, que significa pequeño, y le dio mucha honra a ese nombre. Se hizo realmente un hombre muy humilde por la gracia de Dios. En otras palabras, fue Dios trabajando en él, en ese corazón, en esa persona, en ese ser, hasta hacerlo un hombre muy, muy humilde. Y eso es lo que nos enseña, a que seamos humildes. Por eso, Él resiste a los jactanciosos y nos llama la atención a nosotros para que también lo hagamos, para que resistamos la jactancia, porque la jactancia es peligrosa, es que es pecado. Mire por favor los versículos del 11 al 13. Dicen así los versículos del 11 al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parece que el apóstol Pablo siempre usó un secretario, alguien que escribía por él. Él solamente dictaba y alguien escribía por él. Pero esta carta en particular, los últimos versículos del 11 al 18, los escribe como de su mano. Y los escribe en grandes letras, lo que da a entender lo que algunos teólogos también afirman, que lo más probable es que el apóstol Pablo tenía problemas con la vista. Por eso hacía unas grandes letras, para poderlas leer bien, distinguirlas él mismo lo que escribía. Por eso les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Era una de las razones por las cuales ellos pues estaban queriendo obligar más bien a los cristianos en la región de Galacia a que se circuncidaran, imponiéndoles la ley a ellos, solamente para ellos no sufrir persecución de la cruz de Cristo. En otras palabras, no eran abiertamente cristianos, eran judaizantes. Si se declaraban abiertamente cristianos y estaban en contra de toda esa doctrina que ellos venían influyendo a las iglesias de Galacia, las que venían queriendo enseñar, entonces hubieran sufrido cierta persecución, así como el apóstol Pablo la sufrió. Pero para no sufrir ninguna persecución, ellos entonces
se descansaban en la ley y querían influir a las iglesias con este asunto de la ley. Otra vez dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, ellos estaban adoctrinando a las iglesias, poniendo énfasis, presionando a los hermanos para que se circuncidaran, diciéndoles que si no se circuncidaban no eran salvos totalmente, que no habían sido realmente salvados, que esa era una señal de que habían sido salvados, la circuncisión. Pero dice acá, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Esto era la hipocresía de estos hombres, era pura jactancia. La hipocresía de ellos consistía en que al circuncidarse, ellos eran circuncidados porque eran judíos, sí, pero aunque sabían que como judíos circuncidados estaban obligados a guardar toda la ley, no la cumplían. No la cumplían, pero estaban influenciando a otros, estaban presionando a otros para que también se circuncidaran, como lo que sucede en estos tiempos, como lo que sucede en ciertos cristianos, que quieren que se hagan cosas, y ellos no hacen nada. Ellos no mueven nada. No les gusta trabajar, les gusta que otros trabajen. Les gusta ver a otros trabajando, a otros haciendo cosas, y ellos no quieren hacer nada. Pero sí son buenos para hacer, para presionar, para decir, deberíamos de hacer esto y lo otro. Y si uno les hace caso, le implementa el ministerio, pronto se olvida, pronto lo dejan, porque era solo vanagloria, porque era solo jactancia. Y esto es lo que estos hombres estaban prácticamente llenos de jactancia. Ellos estaban llenos de jactancia y por eso era lo que ellos querían. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, para ellos estar diciendo, les enseñamos. Por nosotros ellos están ahora bien mal iban a quedar los hermanos si les hacían caso. Pero eso era lo que ellos querían, es decir, querían ganar adeptos, querían ganar a gente que se les agrupara, gente que los siguiera, gente que siguiera su doctrina, no para honrar a Dios, no para honrar a Cristo, no para honrar al Señor, solamente pura jactancia. Y la jactancia es mala. Cualquier jactancia es mala, enseña la Biblia. Todo tipo de jactancia. Nosotros tenemos que procurar siempre ser personas mansas, personas humildes, personas que hemos aprendido del Señor Jesucristo esa humildad y de nuestro gran apóstol igualmente. Recuerde que el Señor Jesucristo lo habló diciendo que aprendiéramos de Él que era manso y humilde de corazón. Entonces íbamos a hallar descanso para nuestras almas. Humildad, eso es lo que se requiere de un pueblo cristiano, humildad. Porque hoy en día se habla con tanta arrogancia y soberbia en ciertas iglesias que pareciera que algunos hermanos, si se les puede llamar hermanos, le dan órdenes a Dios. Por allí escuché la otra vez a una mentada profeta, y no quiero decir nombre ni apellido, pero la escuché diciéndole a las hermanas, estaba dándole un estudio a unas hermanas en su iglesia, probablemente, y les estaba diciendo que ella manda a los ángeles, que ella gobierna sobre los ángeles, que al otro día se le habían perdido unos anillos, unas joyas, y ella le dijo a Dios, mándame mis ángeles, que me vayan a traer mis joyas, que me las busquen, que me las encuentren y que me las traigan. Qué barbaridad, hasta dónde hemos llegado en estos días. Darle órdenes a los ángeles como si son de ella. Decir, es increíble, pero así hay mucha gente jactanciosa y toda jactancia es mala. Recuerde, somos llamados a vivir en humildad, darle gracias a Dios por lo que somos, porque debemos decir como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero que miremos Santiago 4, por favor, Santiago capítulo 4, un poquito adelante, después de Hebreos, Santiago capítulo 4 y los versículos 16 al 17. Santiago capítulo 4, 16 y 17. Este hermano Santiago, o Jacobo, también ataca este asunto de la jactancia. Es que Dios ataca la jactancia. Recuerde que Él dice que Él al soberbio lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, pero atiende al humilde, atiende al modesto, atiende al sencillo. ¿Qué preferimos? ¿Que Dios nos mire de lejos o que nos atienda de cerca? Yo prefiero que me atienda de cerca, yo prefiero ser humilde, yo prefiero ser sencillo, yo quiero tener un corazón. Esa es mi oración de todos los días, que Dios no permita que yo me llene de soberbia, porque no tengo por qué, no hay para qué. Si todo lo que soy se lo debo a Dios, ¿de qué me creo entonces? ¿De qué debo jactarme entonces? Nomás como dijo el apóstol, de la cruz de Cristo. Pero mire,
Dice el versículo 16 y 17 del capítulo 4 de Santiago. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia viene de la soberbia, del orgullo. Ese es el punto. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y lo que es malo, pues es pecado. Por eso dice después, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos que la jactancia es mala, ¿para qué practicarla? Si sabemos que el orgullo es malo, ¿para qué llenarse de orgullo? Si sabemos que la arrogancia es mala, ¿para qué ser arrogantes? Entonces, por eso dice, si sabes que te conviene ser humilde, y si sabes que Dios atiende a los humildes, y si sabes que Dios está con los humildes, entonces te es pecado ser un soberbio. Así de sencillo. Toda jactancia es mala. Y concluye el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, si lo bueno es ser humilde, y yo desecho la humildad y voy persiguiendo el orgullo y la soberbia, entonces estoy en pecado. Y pecado es serio, ¿verdad? Vivir en ese pecado es igualmente serio. Entonces, esta es una de las observaciones, esta es una de las observaciones, más bien de las sugerencias que él les hace a los hermanos en Galacia, que no se dejen influenciar, que no se dejen engañar por gente jactanciosa, porque eso era lo que los judíos querían de ellos, solamente jactancia, ¿verdad? También, otra observación que les hace es a darle prioridad al nuevo hombre, a la nueva naturaleza. A usted y a mí, igualmente nos hace la misma observación, nos hace el apóstol Pablo la misma sugerencia, que le demos prioridad al nuevo hombre, a nuestra nueva naturaleza, a la naturaleza espiritual que no fue añadida en el momento en que creímos. A eso que le demos nosotros que le demos prioridad, que le demos más atención a ese asunto, que nos olvidemos del viejo hombre, porque el viejo hombre era algo horroroso. Yo era horroroso, no sé usted, pero yo sí me considero, ¿verdad? Todo ha cambiado. Entonces, ahora a eso que le demos prioridad. 14 y 15, miren lo que dice, los versículos 14 y 15 en Gálatas 6. Dice así, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjese bien, lejos esté de mí, dice el apóstol Pablo, gloriarme, como estos judíos, que era lo que ellos querían nada más. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que si alguien quería ir en pos de Él, que tomara su cruz y lo siguiera. Es decir, que tomara todo lo que implica seguirle, que estuviera dispuesto a pagar el precio, que estuviera dispuesto a sufrir, porque se sufre en realidad por la causa del Señor Jesucristo. Se sufre menosprecio, la gente lo menosprecia a uno. Nos pueden tildar de locos, nos pueden tildar de ignorantes, nos pueden decir que somos lo que sea, cualquier cosa. No valemos nada para el mundo en realidad. Ser cristiano para el mundo, no vale nada para ellos, pero para Dios, dice la Biblia, que somos algo especial, un pueblo sacado de las tinieblas a la luz, un pueblo que ha alcanzado salvación, un pueblo que es llamado para honrar a Dios. Eso significa mucho. Entonces, dice el apóstol Pablo que para él no tiene por qué gloriarse. No tiene. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, él mira el mundo como algo que para él no tiene ningún valor. Igualmente, para la gente del mundo, él no tenía ningún valor. Así nos miran. Así debemos de actuar nosotros igualmente. Darnos, si en algo nos vamos a gloriar, si algo vamos a creer de honra para nosotros, que sea solamente en el hecho de haber tomado nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y seguirlo de verdad, con sinceridad, con esmero, sin el menor impulso para volver atrás. Así, que el mundo no sea crucificado a nosotros, no volver a los rudimentos del mundo, no volver a esclavizarnos del mundo, sino seguir a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Y nosotros igualmente para ellos no valemos nada. Para el mundo nosotros es como si no existamos, como si hemos sido borrados, como si no tenemos ningún valor, en otras palabras. Así miraba el apóstol Pablo al mundo sin ningún valor,
No estoy hablando de la gente del mundo, sino a los rudimentos del mundo, a la manera en que el mundo vive. Igual para ellos, Él era como si no existía. Así somos, así deberíamos de ser en realidad. Y si no, mire Gálatas 2, en el capítulo 2 y el versículo 20. Mire lo que Él escribió ahí. Por eso es que Él habla así igualmente, porque Él se consideraba así, es decir, se consideraba que el mundo para Él no. Y Él para el mundo igualmente. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese bien, como si dijera, con Cristo estoy muerto. Es decir, así como crucificaron a Cristo, así me considero yo. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, Él se consideraba muerto para el mundo. Ya el mundo no tenía ningún valor para Él. Otra vez, no es la gente, sino a los rudimentos, la manera en que la gente sin Cristo vive, la manera en que la gente sin conocer a Dios vive. Eso es lo que Él te está diciendo, que no tenía ningún valor para Él. Así es que Él nos motiva, nos hace la sugerencia última ya en Gálatas, a que le demos prioridad al hombre nuevo, a nuestra nueva naturaleza. Por eso dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, los rudimentos de la ley no tienen ningún valor si la persona no ha nacido de nuevo. Lo que más importa en la vida, lo que más importa para una persona es nacer de nuevo. Que su nombre pase a ser registrado en el libro de la vida, que el Cordero de Dios maneja. Eso es lo más importante. Que su espíritu de uno mismo le dé esa seguridad. Que el Espíritu Santo nos dé esa seguridad a través de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que más importa. Y a eso que le demos importancia. Es decir, seguir alimentando la naturaleza espiritual, cuidar lo espiritual, cuidar nuestra naturaleza espiritual, porque en realidad, una vez que nosotros pasamos a creer en Cristo Jesús, venimos a ser nueva creación, nuevas criaturas. Y quiero que lo miremos en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Corintios y los versículos 17 al 18. Pero el 17 es el bien importante. 5 de 2 Corintios, 17 y 18. Mire lo que dicen. Esto es lo que el apóstol Pablo nos sugiere a los de Galacia y a nosotros, a que le demos más importancia a nuestra naturaleza espiritual. Ya que estamos seguros de que somos hijos de Dios, ya que estamos seguros de que nosotros vamos a estar con Dios para la eternidad una vez que dejemos de existir aquí en la tierra, entonces dice acá, en el 17, porque somos una nueva creación, dijimos, unas nuevas criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, una nueva creación, algo nuevo, algo novedoso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para un creyente, todas las cosas vienen a ser hechas nuevas en el momento en que cree. Todo. Lo anterior ya pasó. Recuerde que la Biblia enseña que Dios no se acuerda de nuestra vida pasada, no se acuerda de nuestros pecados pasados. Para Él cuenta desde el momento en que creímos, desde el momento en que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, hasta nuestro último día de vida. Ahí es donde cuenta. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros cuidemos, que no descuidemos lo espiritual, que no descuidemos nuestra naturaleza espiritual, que la sigamos alimentando una y otra vez, día tras día, que estemos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Fíjese, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y nuevos, nuevos, como lo que dice aquí el apóstol Pablo, él usa la palabra kainos en griego, que es nuevo, pero usando lo antiguo. Es decir, como renovado más bien, algo que ha sido renovado totalmente. Nuevo en todo su ser, pero usando una naturaleza antigua, algo que ya estaba, algo que ya existía. Y eso es lo que nosotros somos, nuevas criaturas, pero usando nuestro ser. No es que Dios nos hizo de nuevo, nos usó nuestro ser. Por eso usa el kainos, porque Él usó nuestro ser y lo renovó, lo hizo nuevo totalmente,
¿verdad? Nuevo. Y son dos palabras las que designan nuevo en griego. Kainos, que es nuevo usando el ser que ya teníamos. El otro es neos, que significa nuevo totalmente, con nuevo material, como un par de zapatos nuevos, como una televisión nueva, todo nuevo. Pero él usa aquí kainos, que es que nos ha hecho Dios nuevo, nuevas criaturas, usando el ser que ya teníamos. Es increíble, pero así hace Dios. Y fíjese, el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. De Dios viene todo. Perdón, esa naturaleza nueva que nosotros hoy tenemos y que el apóstol Pablo sugiere que la cuidemos, viene de Dios. Recuerde lo que dice el Evangelio según San Juan, que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Dice, hemos sido engendrados de Dios. Es increíble. Esa es la nueva criatura, ese es el nuevo ser que nosotros ahora tenemos y el apóstol Pablo quiere que le demos prioridad, que lo cuidemos, que no lo descuidemos. Así como cuidamos nuestros ojos, así cuidemos nuestra naturaleza espiritual. Así. Efesios 4, por favor. Efesios, el siguiente libro. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Mire lo que dice. 4 del 22 al 24. Dicen así, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como vivimos antes de Cristo, como vivimos antes de conocer a nuestro Salvador. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, que ni siquiera nos acordemos de eso. Si fuera posible, que ni nos acordáramos. Y si nos vamos a acordar, es solamente para decirle a Dios, gracias, porque me cambiaste. Gracias, porque me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la vida. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la familia espiritual del demonio a la familia espiritual de mi Dios. Gracias. Si nos acordamos, solamente que sea para eso. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, renovar nuestra mente cada día, que pensemos cada día en nuestra naturaleza espiritual, que la reforcemos, que hagamos todo lo posible por honrar a Dios, que no nos olvidemos de Dios. Y vestidos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que nos despojemos de la vieja vestimenta de pecado que usábamos cuando éramos sin Cristo, cuando éramos sin Dios, pagábamos sin Dios por el mundo, y nos vistamos del nuevo hombre, ese nuevo ropaje, esa nueva naturaleza espiritual que nos ha sido añadida, que es creada según Dios, para buenas obras. Entonces hay que darle mucha importancia a eso. Eso es una gran observación, esa es una gran sugerencia que el apóstol Pablo le viene a hacer a los hermanos de Galacia, por último, y a nosotros igualmente. Importante, no descuide su naturaleza espiritual, no descuide lo espiritual en su vida, no lo descuide. Si usted quiere honrar a Dios, todo cristiano que desea honrar a Dios, incluyéndome yo mismo, necesitamos darle mantenimiento, darle cuidado a nuestra naturaleza espiritual, nuestra espiritualidad, que no se estanque, que no retrocedamos, que ascendamos, que avancemos. Y por último, el apóstol concluye haciendo un ruego y también dando bendición a los cristianos sinceros, de Galacia y de estos tiempos igualmente. Del 16 al 18, mire lo que dicen. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dice el apóstol en el 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla de la gracia, la regla de honrar a Dios, la regla de cuidar esa naturaleza espiritual, la regla de no caer en asuntos legalistas, vivir por gracia, avanzar por gracia. Necesitamos la gracia de Dios todos los días para honrarle a Él, para exaltarlo a Él, para alabarlo a Él, para nosotros mantenernos con los pies sobre la tierra, en humildad, sencillez y modestia, y para recibir ese poder y seguir avanzando sin negarle a Dios, sin negar nuestra fe, sin negar que somos hijos de un gran Dios. Así es lo que necesitamos hacer
Entonces, seguir confiando en la gracia de Dios. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Dice el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, él es lo que está diciendo, de aquí en adelante que nadie me cause más problemas. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los ataques que le hacían, que no era, por ejemplo, un apóstol real, que dudaban de su apostolado, que era prácticamente un farsante, que él solo se había dado un apostolado, un título, y él les dice, ya nadie me cause más este tipo de problemas. Yo traigo yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Cuáles eran esas marcas? Las cicatrices de las heridas que le habían dado. Recuérdese que había sido azotado con vara. Su cuerpo había sido herido también. Acuérdense que lo habían apedrado. Probablemente tenía marcas en la frente, en la cabeza, de pedradas o en el cuerpo. Le habían hecho muchas cosas. Y esas marcas, esas cicatrices, él las traía en su cuerpo. Por eso dice, ¿quieren saber? Aquí están las marcas. Esto es lo que me identifica como verdadero apóstol, que he hecho el trabajo de un apóstol designado para los gentiles. Y por último, el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos encomienda a la gracia de Dios, que avancemos aferrados a la gracia de Dios, asidos de la gracia de Dios, que no nos soltemos de la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia. Recuerde que él mismo ha enseñado en esta epístola que no porque estamos bajo la gracia vamos a darle rienda suelta a nuestros deseos. Eso no sería libertad, eso sería el libertinaje. Vivir en la gracia significa estar agradecido con Dios, significa que yo reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo, que necesito del poder de Dios, que necesito de la ayuda de Dios, que necesito clamar a Dios, que lo necesito todos los días, que necesito la guía del Espíritu Santo todos los días, que necesito de la fuerza del Espíritu Santo todos los días, si es que quiero honrar a Dios y si es que quiero llegar hasta mi último día de vida creyendo. A esa gracia es que Él nos ha encomendado. Y usted hace muy bien, si usted está aferrado, si usted está aferrada a esa gracia de Dios. Si usted quiere honrar a Dios, si usted quiere exaltar a Dios, si usted quiere que el nombre de Dios sea exaltado por usted, hermano o hermana, entonces hay que vivir aferrados a la gracia de Dios. Hay que vivir aferrados al Señor Jesucristo. La Biblia enseña que debemos poner nuestra mirada en Él, fijo nuestra mirada en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si es que adelante, ¿verdad? Siga creyendo, no deje de creer. El hecho de que no estemos pasando nuestro mejor momento no significa que Dios no es Dios. Dios sigue siendo Dios, ha sido desde siempre y para siempre. Y aquellos que no creen en Él no lo hacen de menos. Pero para nosotros es lo máximo. Pero para nosotros es el número uno. Pero para nosotros lo reconocemos. Sin Él no podemos avanzar. Así es que esa es la gracia a la cual nosotros debemos asirnos. Que Dios les bendiga mucho y permítame hacer una oración. Padre Santo, gracias por su bondad y su misericordia, Dios. Yo soy uno de aquellos, Dios, que puede decir como el apóstol Pablo, que por su gracia soy lo que soy, por su pura gracia, Dios, porque usted tuvo misericordia de mí y también porque usted tuvo misericordia de todos mis hermanos. Ellos son lo que hoy son, Señor, miembros y ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra morada, nuestra última morada, Señor, no es esta tierra. Eso es parte de su gracia. Nuestra ciudadanía, como lo enseña su palabra, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Redentor. Así es que Dios, yo le pido por cada uno de mis hermanos que usted los siga fortaleciendo, que ellos, Señor, puedan tomar la suficiente sabiduría, obtener la suficiente sabiduría, que usted nos dé a todos la suficiente sabiduría para no violar esa gracia de usted, mi Dios, para no actuar mal en esa gracia que usted, Señor, nos ha otorgado, sino para honrarla, sino, Señor, para comprender que si no fuera por su gracia, quién sabe qué fuera de nosotros, Señor. Pero Padre Santo, que comprendamos bien este asunto de su gracia y no caigamos en el libertinaje, sino que le honremos a usted, Señor,
por lo que usted es y ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por esta epístola. Gracias por todos los libros que ya hemos completado enseñando párrafo por párrafo en esta iglesia y ayúdenos a seguir aprendiendo, mi Señor. Así es que, Padre Santo, quiero recordarle igualmente a mis hermanos que están en dificultades, a los que están enfermos, y que usted fortalezca los cuerpos de cada quien, Señor. Nos ayude en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y que usted, Padre del cielo, sea el que nos lleva adelante, creyendo siempre hasta el último día. Le damos las gracias y le pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.